Muchas gracias por tu presentación. En primer lugar, gracias por esta asistencia masiva al curso, que siempre es muy reconfortante ver el éxito de las organizadoras al hacer un curso de este tipo y el interés que sigue existiendo por los asuntos artísticos. Mi primer agradecimiento es para ellas, para Ana Moreno y Dolores Antigüedad, por su amabilidad al invitarme a participar en este curso. Yo voy a hablar de un problema que tiene mucha relación con los problemas de los que ha hablado Rocío, pero desde una vertiente muy distinta. Es verdad que en la Baja Media los problemas derivados de la legitimación de las imágenes de los que ha estado hablando Rocío están muy presentes porque el problema de la legitimación de la imagen sagrada será un problema recurrente del que el cristianismo se sentirá un tanto incómodo de reproducir imágenes cuando el cristianismo había nacido como una religión anicónica. Es por eso que estas imágenes se pretendía, estas imágenes como las que hay en la colección Thyssen, estas imágenes de la Verónica, de la Santa Faz, de las que ha estado hablando Rocío con detalle, son imágenes que de lo que tratan es precisamente de esa legitimación de la imagen. La imagen sagrada es una imagen que produce incomodidad al cristianismo. El cristianismo nace luchando contra la idolatría. La idolatría es una seña de identidad del paganismo. Los autores del siglo II que empiezan a hablar en contra del paganismo, los detractores del paganismo, Tertuliano escribe una exhortación a los cristianos para precisamente defender la fe cristiana y luchar contra el paganismo, y dedica un capítulo a la lucha contra la idolatría. Y dedica también un tratado que se llama así, sobre la idolatría, porque no cabe duda de que el culto de los ídolos, el culto de las imágenes de los dioses, va a constituir la seña principal de identidad junto a los sacrificios en los altares, van a constituir las dos señas principales de identidad del culto pagano. Pero en lo que nos concierne, el paganismo se caracterizará por los cristianos por ser un culto idólatra. El cristianismo hereda del judaísmo un aniconismo que a veces nos resulta difícil de explicar. Decimos, los primeros cristianos eran una civilización anicónica y los primeros cristianos escribían en contra de las imágenes. Sin embargo, luego nos encontramos en las catacumbas con una gran profusión de imágenes. Incluso los judíos, que se dice siempre es una religión anicónica, pues desde que hace un siglo se descubrió la sinagoga de Ura-Europos, sabemos que también los judíos en las sinagogas desplegaban unos programas iconográficos importantes. Pero es muy necesario destacar que estos programas eran programas iconográficos que desarrollaban escenas narrativas, es decir, escenas que o bien reproducían imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento, o bien eran imágenes para, digamos, desarrollar o para mostrar aspectos del dogma. Pero la imagen de culto propiamente era una imagen que se consideraba propia de los paganos. Los paganos pensaban que las estatuas de culto de sus dioses eran auténticos vehículos de comunicación con los propios dioses. Los paganos se comunicaban, y permítanme que utilice este término de una forma tan vaga, los griegos y los romanos se comunicaban con sus dioses en el templo, normalmente no directamente, sino a través de los sacerdotes, que tenían una relación privilegiada con la divinidad precisamente a través de las imágenes. Pero las imágenes eran un instrumento válido para comunicarse con los dioses. De esa forma, los dioses respondían a través de sus imágenes a las súplicas de los fieles, haciendo milagros, pronunciando oráculos, o bien incluso sanando. Por eso se llenaban los templos de exvotos, se llenaban los templos de objetos devocionales que pretendían agradecer a los dioses una curación determinada. Estos eran fundamentalmente el objeto de la veneración a los dioses a través de sus imágenes. Los dioses, puesto que constituían un elemento, las estatuas de los dioses, puesto que constituían un elemento susceptible de servir como instrumento de comunicación con los propios dioses, pues eran susceptibles de cobrar vida. Es
decir, de responder a las súplicas de los dioses con apariencia de cobrar vida. En esta imagen de una ánfora griega antigua, vemos que la imagen de culto, que suele ser una imagen frontal, en este caso se gira hacia el fiel se acerca a ella y la imagen se gira hacia él. Lo que nosotros diríamos hoy superstición, de que las imágenes pueden responder a los fieles dando muestras, dando señales de vida para mostrar que están recibiendo su súplica y que la están asumiendo la divinidad como tal súplica, es algo que los cristianos convirtieron en objeto de su rechazo desde el primer momento. Las imágenes de los dioses no están permitidas, no está permitido desarrollar, plasmar imágenes de los dioses porque el peligro es caer en la idolatría. Este peligro de la idolatría, de las imágenes de bulto redondo que reproducían de una forma lo más mimética posible a los dioses a los que representaban, fue soslayada de alguna manera en el mundo bizantino, en el que hubo esas querellas a las que se ha referido Rocío, mediante el rechazo absoluto de la imagen tridimensional. La imagen cultural bizantina es una imagen de 2 dimensiones y, por tanto, de esa manera se soslayaba de alguna manera la idolatría pagana, que consistía en el culto de las imágenes de bulto redondo que se asimilaban a los propios dioses. Sin embargo, siendo una religión, el cristianismo, que en sus orígenes rechaza de plano esa idolatría pagana, ese culto de las imágenes de los dioses a los que ellos llamaban idolatría, porque identificaba al propio Dios con la imagen, lo cual era objeto de su rechazo, insisto. Cuando llega el siglo XIII, vemos que en esta imagen del Apocalipsis de Lambeth, vemos que está sucediendo algo inaudito. Lo que se ha rechazado de plano en un primer momento, resulta que en un momento determinado ha llegado al punto de que la reacción de la imagen ante la súplica o ante, digamos, una acción del fiel viene a resultar similar. Es decir, la imagen cobra vida, en este caso porque el autor de las miniaturas, que es un pintor, que en este caso está policromando la imagen, pues lo está haciendo tan bien que para agradecérselo la Virgen se mueve y se inclina hacia él para facilitar que la pinte. Es decir, una religión que es una religión anicónica, es decir, que no utiliza las imágenes de los dioses, las imágenes sagradas, como elemento de comunicación con los dioses, resulta que al cabo de unos siglos se ha transformado en una religión que, en cierto modo, la antropología cristiana de la imagen, pues los primeros cristianos sin duda la habrían considerado idólatra. Ese culto de las imágenes de los dioses, ese uso de los votos para agradecer a las imágenes sagradas el que produzcan milagros, esa capacidad de las imágenes de hacer milagros, en un primer momento se consideró propio del paganismo y llegado al siglo XIII resulta que es una experiencia de la imagen que también ha sido asumida por el cristianismo. ¿Qué sucedió en la historia del cristianismo para que se produjera ese vuelco de, podríamos decir, una religión anicónica a convertirse en una religión que, entre comillas, podríamos llamar idólatra? Responder a esa pregunta es muy complicado y muchos autores se han dedicado los últimos 20 años, sobre todo, o 30, a tratar de responder a esa imagen. El libro fundamental del que parte esta tendencia historiográfica, digamos, es el de Hans Belting, que tradujo Jesús, y muchos otros autores, Herb Kessler, el propio Michele Bacci, que hizo un libro sobre San Lucas, como pintor, Rocillo, Felipe Pereda, en fin, algunos autores españoles destacados, junto a otros autores muy importantes extranjeros, han dedicado buena parte de sus esfuerzos precisamente a dilucidar una cuestión que es poliédrica, que no se puede responder con una frase o con un resumen muy rápido. Yo lo que voy a tratar es de aportar a esta discusión sobre el por qué esa imagen, esa religión anicónica se convirtió en una religión que yo llamo, con todo respeto, idólatra, en la Baja Media, tuvo algunos aspectos que no son muy conocidos. Es decir, en toda la Edad Media subyacía una teoría de la imagen que podríamos decir una teoría de la imagen pagana.
esa teoría de la imagen pagana nunca desapareció a lo largo de la Edad Media, sino que subyacía en algunos aspectos que, bueno, pues en algunos momentos se han llamado tendencias populares, tendencias supersticiosas, pero como vemos, lo que en un momento determinado histórico se considera una actividad religiosa o una imagen religiosa, pues en el momento siguiente se puede considerar una imagen de carácter mágico, porque la religión que sostenía, la institución que sostenía esa religión ha decaído en desgracia, y lo que entonces, por ejemplo, lo que los paganos consideraban imágenes religiosas, pues los cristianos hablaban de los poderes mágicos de las imágenes paganas y del engaño a los demonios. Esas imágenes no se negaba que tuvieran poder, pero ese poder provenía del engaño de los demonios. En realidad eran poderes mágicos que provenían del engaño de los demonios y no eran poderes reales. No, ya, como digo, no obstante, llegará un momento en que esa teoría de la imagen pagana será absorbida y será asimilada por los cristianos. Vamos a hablar un poquito de esa teoría de la imagen y de dónde proviene, a través de qué cauces en la Edad Media se transmite esa teoría de la imagen pagana. Uno de los personajes fundamentales a este respecto es Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, como seguramente saben, que da, digamos, el adjetivo hermético que utilizamos hoy día para los tuppers o utilizamos para hablar de una reunión muy secreta, pues viene de este autor mítico de escritos ocultos, que probablemente no es un autor único, sino que debía ser una serie de autores que pusieron bajo un nombre de autoridad, como era el de Hermes, esta serie de escritos, y compiló una parte de lo que hoy pensamos que era el saber sagrado de la religión egipcia, de una forma, pues efectivamente, y por eso el adjetivo, muy enigmática, una forma muy difícil de dilucidar, por lo menos de la que nos faltan muchas claves para tener en cuenta y poder comprender en profundidad. Este personaje, Hermes Trismegisto, conocemos dos facetas de él. Una faceta es la faceta que triunfó en el Renacimiento, en la Baja Edad Media, que era esta faceta de el autor que constituía uno de los profetas del nacimiento de Cristo. En el siglo XV se difundió una idea de que había existido una teología antigua, una idea que era antigua, una idea que venía de muy atrás, pero que en este momento tiene mucho éxito, la idea de que existía una serie de autores paganos cuya sabiduría lo que hacía era prefigurar el conocimiento, la verdad de la doctrina cristiana. Y por eso en muchos lugares estos autores paganos, como las Sibilas, como Hermes Trismegisto, que en la Edad Media también se habían representado, claro, solo hay que pensar en el Pórtico de la Gloria, ¿no? Pero que en el siglo XV se convierte esta teoría de la teología antigua, la prígica teología, se convierte en una idea recurrente defendida por los principales filósofos del Renacimiento. Pues Hermes Trismegisto, en esta época, se considerará un personaje ortodoxo en el sentido de que constituye un profeta del nacimiento de Cristo. Pero esta es la vertiente buena, digamos, de Hermes Trismegisto. La que había sido más desarrollada a lo largo de la Edad Media, la que había triunfado a lo largo de la Edad Media, era la versión que había explicado San Agustín. San Agustín, en la Ciudad de Dios, se había referido a un pasaje de una obra atribuida a Hermes Trismegisto llamada Asclepio, en la que Hermes Trismegisto decía que los egipcios habían descubierto el arte de fabricar dioses, cómo a través de una serie de encantamientos, de ceremonias, de utilización de ciertos aromas, de ciertas hierbas, de ciertas sustancias, que se hacía que se atrajera el espíritu del dios sobre la estatua. Los egipcios, y también en Mesopotamia, se decía que las imágenes de los dioses nacían en el cielo, pero se hacían en la tierra. Es decir, efectivamente, la imagen la hacían hombres, pero había un momento, una consagración de la imagen en la que se atraía el espíritu del dios sobre la imagen, y la imagen del dios cobraba vida, por así decir, en el sentido de que era susceptible de transmitir los deseos de los fieles a la divinidad. Entonces, Hermes Trismegisto comenta esto en su Asclepio y es objeto de una crítica furibunda por parte de Santo Tomás de Aquino. Prácticamente las obras herméticas en una buena parte se van a recuperar en el siglo XV. El propio Asclepio hasta el siglo XII es muy poco conocido y solo se conoce por los fragmentos que cita San Agustín en la Ciudad de Dios. En la Ciudad de Dios, uno de los elementos fundamentales será precisamente este del llanto de Hermes por la caída de los ídolos. Este
historia más prolija que cuenta San Agustín sobre el carácter de Hermes como adalid de los ídolos paganos se va a reflejar en miniaturas tardías, en miniaturas del siglo XIV y del siglo XV, como digamos, ese rechazo de Hermes como adalid de la idolatría pagana. Es curioso que obviamente cuando San Agustín escribe su Ciudad de Dios, obviamente no habla en absoluto de imágenes cristianas. La imagen cristiana es la imagen de culto cristiana es una imagen que se rechaza de pleno. Sin embargo, claro, los ilustradores del siglo XV tienen que responder a la realidad presente. Y cuando hablan de la caída de los ídolos, en realidad nos están hablando de la caída de los ídolos y sustitución por las imágenes cristianas. Unas imágenes que cuidan mucho que estén adosadas a la pared, es decir, que no sean imágenes de bulto redondo, para no dar la impresión de que hay una sucesión entre el culto pagano y el culto cristiano, pero que efectivamente es una imagen anacrónica, digamos. El uso de las imágenes en las iglesias es una imagen que obviamente San Agustín no se refiere a él en ningún caso. También en el mundo islámico, la figura de Hermes Trismegisto, que aparece aquí en su templo de Harrán, adorando a los planetas y realizando una serie de hechizos para atraer el espíritu de los planetas sobre una piedra que tiene en la mano, que en este caso debe ser un talismán, es decir, una piedra que habrá que inscribir con una imagen, con una figura, y que esa imagen adquirirá los poderes propios de una imagen de culto, es decir, se convertirá en una especie, como veremos después, en una especie de imagen portátil, de imagen de culto portátil. La creencia en que los ídolos paganos tenían poderes era una idea que a lo largo de la Edad Media los autores cristianos propagaron, pero desde una perspectiva negativa. Esos poderes podían existir, pero, y veremos más imágenes después, esas imágenes, esos poderes de los ídolos paganos estaban promovidos por el engaño de los demonios. Es decir, cuando una imagen pagana se oía una voz que respondía al fiel, en realidad no era Dios, el Dios pagano en cuestión que estaba hablando a través de la imagen, sino que eran unos demonios que se habían metido dentro de la imagen y estaban intentando engañar al fiel pagano para que pensara que efectivamente había un poder de la imagen divina que venía del propio Dios. El Dios para los paganos, para los cristianos, el Dios pagano no existía, en realidad era una ficción, y si existía algo de este tipo era porque los demonios habían penetrado en la imagen, la habían poseído y habían dado la impresión de que existían estos poderes. De hecho, en los templos antiguos, mucha de la tecnología de la antigüedad se aprovechó para en los templos antiguos fingir que efectivamente las estatuas de los dioses experimentaban algún tipo de reacción a los estímulos, a los ruegos, etcétera, de los fieles. Y así se sabe que en algunos templos paganos, egipcios y también griegos, pero sobre todo en los templos egipcios, se practicaba mucho el que había elementos mecánicos que movían las estatuas de los dioses, que emitían ruidos, incluso que a través de determinados sistemas los sacerdotes hablaban y parecía que la voz salía de la imagen, precisamente para destacar, para, digamos, engañar a los fieles y destacar que existía esta respuesta del Dios ante las súplicas de los devotos a su imagen. En esta imagen, poco posterior a la última querella iconoclasta bizantina, vemos una imagen de Cipriano el mago, cuando todavía era mago, luego se convierte al cristianismo, propaga su imagen y termina en una olla ardiendo. Pero cuando todavía era mago, trata de conseguir los favores carnales de la Virgen Justina. Justina es una doncella que rechaza al pagano Cipriano, que va vestido con esa toga para denotar que es pagano, y el pintor de esta miniatura bizantina ha tratado de plasmar en esta imagen lo que es, en una imagen que se refiere a dos ambientes distintos, pero como es habitual en esta época, pues se reproducen en el mismo recuadro, digamos, ¿no? Pero se trata de dos ambientes distintos y ha tratado de reproducir, por un lado, el ambiente pagano, el ambiente de un mago pagano en relación con el ambiente de una mujer religiosa cristiana. Por tanto, el pagano tiene un altar donde hay un ídolo, hay un globo celeste en el que
hace su actividad como astrólogo, que también le servirá en relación con las imágenes, como vemos después, y tiene delante de sí una palangana con unos ídolos. Dentro de esos ídolos estaba el diablo, que está por aquí, aunque muy deteriorado, que viene volando con esta ala gigantesca, que ha mandado para que Justina responda a sus favores. Ha tenido que conjurar las imágenes que tenía delante de sí para que surja el diablo y ese diablo vaya a convencer a Justina. Justina, por el contrario, siendo una cristiana de pro, no tiene imágenes en el altar y lo que está mirando es podría ser un icono, pero parece ser más bien una aparición, digamos, que está mostrando que ella está rezando a Cristo para que la salve de esa tentación. Bueno, al ver que el poder de Cristo y de la Virgen sobre los propios ídolos a los que él adora, es el momento en el que Cipriano se convierte al cristianismo. Pero lo que me interesa es esa capacidad de los ídolos para invocar a los demonios, puesto que los ídolos paganos contienen demonios que engañan sobre las reacciones de las estatuas de los dioses. Esta idea se va a instalar en la Edad Media y subyace, aunque las imágenes no son muy frecuentes, subyace a lo largo de toda la Edad Media la idea de que los demonios poseen las estatuas de los dioses y que cuando los apóstoles hacen el signo de la cruz, cuando bendicen la columna, la imagen pagana, en este caso una estatua del sol, el demonio sale de la imagen, porque las imágenes paganas están habitadas por demonios. Es un principio que está muy instalado en la mente de los cristianos. En este caso, el demonio se resiste a que caiga el ídolo pagano y trata de sujetarlo. En otras imágenes vemos, por ejemplo, en este retablo de finales del siglo XIII, de la segunda mitad del siglo XIII, que está en el Museo de Cluny, vemos cómo ante la bendición de San Román hay una imagen de Marte y el demonio, de una forma simiesca que está dentro, se dobla y cae. Es decir, en este caso, en vez de caer la imagen es una figura inerte y lo que cae, a lo que derrota la bendición de San Román es al demonio que la posee, al demonio que está dentro. Es decir, no se dice las imágenes paganas no tienen poderes, sino que sus poderes son engañosos, que sus poderes son provocados por los demonios y no por los dioses que representan y que supuestamente las habitan. En esta imagen también del legendario húngaro de los Anjou, uno de los fragmentos que se conserva en Nueva York, vemos cómo literalmente a San Bartolomé, al bendecir la imagen queda destrozada porque sale de ella el demonio que la habita. Incluso la propia imagen adopta una cierta apariencia de demonio para denotar que los ídolos paganos son demonios, que es una premisa que se había establecido ya por los santos padres en la antigüedad. Las imágenes podían ser objetos de consagración, las imágenes podían ser objeto de, digamos, ceremonias mágicas que las hicieran vivir y que pudieran tener influencia sobre los humanos, que pudieran tener una cierta actividad, una cierta interacción con los hombres, es algo que en el siglo XIII, como herencia veremos ahora muy rápidamente, de la magia astral judía, va a ser también absorbida por ciertos círculos de cristianos que, a pesar de su fe, que a pesar de su devoción, tienen ciertas creencias que rayan naturalmente en lo heterodoxo, por no decir lo absolutamente contrario a la religión. Aquí vemos una imagen del libro Astromagia de Alfonso X el Sabio, en el que una imagen de cera es, digamos, vivificada por un mago que, para que el espectador tenga una idea de que esa actividad mágica no es tan reprobable, el poder que imbuye el mago a la imagen viene de los ángeles. Estos ángeles hacen, digamos que son una marca de ortodoxia,
de que esas imágenes no van a ir tan en contra de la religión, porque a pesar, bueno, pues de los instrumentos, el altar o el pebetero para quemar inciensos, etcétera, y atraer el poder sobre la imagen, al final ese poder en último extremo deriva de Dios y es transmitido a las imágenes a través de los ángeles. Esa, digamos, excusa, ese respaldo que muestra en términos visuales la miniatura de Alfonso X es la excusa para convertir esas imágenes absolutamente heterodoxas en algo más ortodoxas. Este tipo de encantamiento con la imagen no será raro verlo en textos, pero desde luego sí que es raro verlo en imágenes. Yo no conozco muchas imágenes medievales en las que figurillas de cera, porque esta también es de cera, sean objeto de un encantamiento para atraer, pues por ejemplo, se usa mucho en salmos amorosos. En este caso, imagen de Alfesibeo y la maga abandonada por su amante Daphnis procede de las églogas de Virgilio, es decir, la escena está perfectamente narrada en las églogas de Virgilio y la imagen medieval lo único que hace es recoger como cuando la maga es abandonada por su amante, pues en la presencia del pastor Alfesibeo hay otra maga que en el altar que hay en el altar que hay en el fondo va a quemar una serie de esencias hasta que finalmente la propia imagen se derrite también y se hacen una serie de encantamientos para volver a atraer el amor del amante de la maga, de la otra maga, sobre el personaje. Es decir, estas figuras se van a utilizar continuamente, y continuamente encontramos referencias en la literatura, pero como digo, hay pocas referencias visuales y por eso les traigo estas que creo que son particularmente interesantes. Las imágenes son escudos de la fe. Creo que no hay ninguna imagen tan representativa de esa figura literaria, digamos, como esta imagen. Sabemos que de la antigüedad las imágenes se habían utilizado como para la defensa de las ciudades. También en el mundo bizantino, pues tenemos que iconos bizantinos se colgaban en las murallas para defender las ciudades de sus enemigos. Incluso en la antigüedad hay testimonios literarios de que las figuras de los dioses se ataban con cadenas para evitar que salieran corriendo cuando venía el enemigo y que se pusieran al frente de la defensa de la ciudad. En el siglo XIII vamos a ver, digamos, plasmaciones visuales de ese concepto que vuelve a partir de las recopilaciones de milagros que se hacen a final del siglo XII y que se plasman en imágenes en el siglo XIII, los milagros de Gautier de Coancy, los milagros de la Virgen de Gautier de Coancy, los de Alfonso X el Sabio, van a plasmar en imágenes esos milagros que, en definitiva, lo único que hacen es volver sobre esa tradición antigua, pero la diferencia está en que mientras las imágenes de los antiguos están poseídas por los demonios y actúan por influencia de los demonios y de ninguna manera por los seres sagrados a los que representan, las imágenes cristianas, la fuerza de su poder reside en que están representando o comunicando el poder de los seres sagrados, especialmente de la Virgen y de los santos, que son los intermediarios privilegiados con Dios para la producción de imágenes, que en definitiva la responsabilidad es del propio Dios, pero que ellos son instrumentos para esos milagros que producen. Por tanto, las imágenes son defensa milagrosa, pero también actúan de forma milagrosa en muchos casos, es decir, también se mueven, también responden. Por ejemplo, en la escena famosísima de San Francisco y el crucifijo de San Damiano, en el que cuando está en la iglesia medio derruida de San Damiano, pues el crucifijo se mueve, se inclina hacia él, como se puede ver más o menos en esta imagen famosa de la Basílica de Asís. En la narración de Tomás Celano, el crucifijo se inclina hacia San Francisco y le dice que quiere que reconstruya su iglesia, de una forma simbólica. Claro, la iglesia de San Damiano está medio derruida, pero el reconstruir su iglesia es algo simbólico. Pero el caso es que el crucifijo cobra vida y le dice, San Francisco oye que el crucifijo le dice que reconstruya su iglesia. En otros casos, las imágenes milagrosas en el siglo XIII plasman esa idea que se ha recuperado de que las imágenes pueden cobrar vida, son susceptibles de cobrar vida ante las súplicas de los fieles.
En otros casos como este se trata de una reproducción, de una transmisión de una antigua narración grecorromana, una antigua narración latina que hablaba sobre una estatua de Venus a la que un joven le ponía un anillo en el dedo y esa estatua cerraba el dedo y impedía que en la noche de bodas el chico en cuestión pudiera, en fin, hacer lo propio de las noches de bodas con su mujer, es decir, se casaba con la imagen de Venus. Aquí sucede igual, un monje le pone un anillo a la Virgen cierra el dedo y a partir de ese momento impide que el monje pueda casarse posteriormente y pueda pues eso, salir y dejar sus votos. Lo importante es que la imagen está poniendo el dedo para que el monje en cuestión le ponga el anillo, es decir, que está respondiendo con signos de vida, está cobrando vida para que el monje lo haga así. En otros casos es más espectacular todavía. La imagen de la Virgen que está en el altar incluso ofrece las sagradas formas a los fieles, es decir, las imágenes se mueven, las imágenes responden a las súplicas de los fieles e incluso cobran vida espontáneamente. En otros casos, las imágenes también sirven como admonición o sirven como castigo a los fieles. Este que se narra en las cantigas de Alfonso X es el caso de una monja que tenía ciertas habilidades amorosas con algún jardinero y que cuando llegaba la noche se iba a la iglesia, salía por una puerta trasera y se iba al jardín pues a disfrutar de la primavera. Y una de esas noches que entra en la iglesia, el crucificado suelta una mano de su crucifijo y abofetea a la monja y la lanza al suelo, indicándole así, con poca sutileza, que debe continuar en la vida monástica, en la vida religiosa, y debe abandonar ese tipo de actividades impropias de la vida religiosa. También en otros casos las imágenes, incluso las bidimensionales, cobran vida, ¿no? Este es un caso también bastante célebre de las cantigas, en las que hay un pintor que, aunque no se ve el desarrollo completo en esta imagen, es un pintor que está pintando imágenes de la Virgen y que también pinta imágenes del diablo. Entonces el diablo le dice que se le aparece un día y le dice que las imágenes que está pintando suyas son muy feas, que no es tan feo. Y bueno, a pesar de eso, pues como en esa, digamos, idea medieval de que la belleza era la igual a la bondad, pues el pintor sigue pintando a la Virgen bella y al diablo feo, hasta que el diablo se cansa y le quita el andamio de debajo para que se mate. Pero en ese momento en el que el pintor va a fallecer por ese estrépito que monta el diablo, la Virgen coge al pintor de su brocha y lo suspende en el aire para que no se muera. Ese milagro que es el fundamento de un dicho que se dice quedarse colgado en la brocha, como algo así como salvarse en el último momento, una cosa así. Pues denota que las imágenes actúan, que las imágenes tienen poder, que las imágenes cobran vida, son susceptibles de cobrar vida en un momento determinado, aunque las imágenes no están vivas, digamos, sino que son susceptibles de cobrar vida, que en un momento determinado crítico son capaces de crear vida. Y eso es lícito porque son imágenes que están, comunicando el poder sagrado, no el poder diabólico de las imágenes paganas. Quería hacer un pequeño paréntesis, no quiero entretenerme mucho más, además ya es tarde, pero quería hacer un pequeño paréntesis para decir que esas corrientes de desarrollo de la teoría pagana de la imagen que subyacen en la Edad Media también tienen su reflejo no solo en imágenes tridimensionales, sino que será muy importante a la hora de recobrar, aunque los vericuetos por los que llegan al mundo occidental son difíciles de seguir, pero las imágenes bidimensionales en algunas ocasiones también tienen los poderes de las imágenes de culto, de las imágenes de devoción antiguas. Y eso es por lo que a mí me gusta llamar, por los distintos episodios que suceden a lo largo de la antigüedad y la Edad Media, de lo que podríamos llamar la miniaturización del ritual. Es decir, momentos en los que los cultos públicos religiosos pasan a ser cultos que no gozan del favor oficial y por lo tanto pasan a ser cultos marginales, cultos que en lugar de desarrollarse en el marco del templo,
pasan a ser desarrollados cuando subsisten en lugares marginales, en lugares privados, de forma que el mobiliario, que el marco monumental, incluso las imágenes monumentales bidimensionales desaparecen porque, puesto que se persigue ese tipo de práctica que pasa de ser una práctica religiosa a convertirse en una práctica que se denomina, que se tacha de mágica porque se considera supersticiosa, digamos que las imágenes de culto también tienen que pasar a ser portátiles. No se puede poner una imagen de culto bidimensional de gran tamaño en un lugar en el que en cualquier momento hay que esconderse porque puede llegar la autoridad para perseguirte. Y entonces esas imágenes pasan a ser imágenes grabadas en gemas, en piedras, en pequeños objetos, pero conservando el poder de las imágenes de las divinidades a las que representan. Digamos que en Mesopotamia, desde Mesopotamia se había hablado de eso que decíamos al principio, de lo que hablaba Hermes Trismegisto, de la capacidad de la hierba, de los aromas, de las esencias, incluso de piedras, cualquier tipo de material que tuviera relación con el dios al que se pretendía atraer, se utilizaba en el momento de la invocación y de ese modo se atraía el poder de los astros, el poder de la divinidad, el poder del cielo, se atraía sobre la imagen en cuestión. La imagen de culto en Mesopotamia está en el interior del templo y, por tanto, no se representa en este tipo de escenas de los cilindros sellos babilónicos. En el mundo islámico se va a recoger esta tradición de la antigüedad babilónica, de la antigüedad del Próximo Oriente, en ese tipo de culto a los astros. Este culto a los astros, hay imágenes astrales de diversos tipos, está el sol, pero luego hay otras imágenes extrañas que representan a determinadas constelaciones. Como decía antes, la figura de Hermes, que aparece aquí atrayendo el poder de los astros sobre un talismán, es decir, sobre una piedra que luego será grabada con la imagen que está relacionada con el dios para atraer el poder de los astros. Es curioso que un territorio como el mundo islámico, que es también heredero de la tradición antigua del rechazo a las imágenes, va a ser precisamente en el ámbito de ese territorio donde se va a conservar esa tradición pagana del culto a las imágenes, astrales. En el mundo islámico hay un territorio que se llama Harran, que es una especie de isla cultural del mundo pagano antiguo dentro del territorio islámico. Como es un territorio muy apartado, pues ahí hay una serie de templos, hay una serie de imágenes de los dioses gigantescas, pero un día pasa por allí un califa y le dice que, bueno, que esto de las imágenes, esto no tiene lugar en el mundo islámico, que de qué tipo de religión son. Ellos se quedan cavilando sobre el tema y dicen que son de una religión que son los sabeos que se mencionan una vez en el Corán y que en el Corán se dice que son una religión del libro. Al decir que son de una religión del libro, los tienen que respetar, pero los respetan como religión, pero les prohíben que conserven sus imágenes. Y entonces lo que hacen es utilizar estos pequeños talismanes para perpetuar la religión pagana que adoran, esa religión astral que adoran en Harran. Y convierten precisamente a Hermes Trismegisto en su profeta. Porque claro, Hermes Trismegisto, como decíamos, es el defensor, el adalid de la idolatría, de la imagen pagana. Ese tipo de atracción de los poderes astrales sobre los talismanes va a viajar desde Oriente a Occidente. Es curioso que en algunas imágenes tempranas occidentales encontremos rastros de este tipo de utilización de las piedras como talismanes antes incluso de los primeros textos que conservamos. Es decir, en esta imagen de Rabano Mauro, del Rerum Naturis, prácticamente reproduce a San Isidoro, las etimologías de San Isidoro, y se dice, bueno, pues que las piedras tienen una serie de propiedades, pero no se habla nada del poder astral. Pero claro, este manuscrito se hace en Montecassino. Montecassino es un centro neurálgico de transmisión de los conocimientos islámicos a Occidente, porque allí van a profesar muchos monjes del norte de África. Y no es raro que uno de esos monjes conociera las teorías jarranianas sobre la influencia de los rayos cósmicos en las piedras y, por tanto, en este capítulo sobre las piedras de San Isidoro, que nada dice del poder de los astros, pues encontramos esta imagen tan interesante. En el siglo XIII, Alfonso X va a recuperar esas teorías de la magia astral jarraniana, la magia astral islámica, pero que es una magia astral centrada en ese territorio de Harran. Esos textos jarranianos se van a
a copiar, se van a traducir al latín en el siglo XII, y en el siglo XIII Alfonso X plasmará en imágenes ese poder de las imágenes talismánicas. Ese proceso, en primer lugar, viene de la recogida de las piedras en un momento astrológicamente determinado. Como ven, hay un maestro y un discípulo que están recogiendo unas piedras, aquí igual, pero lo están recogiendo en un momento muy concreto, en un momento del año en el que es mayor la influencia de la constelación de la serpiente y en particular de una de las estrellas que forman la constelación de la serpiente. Como digo, los ritos paganos de consagración de las imágenes, de conferimiento de poder a las imágenes, son muy patentes en la iconografía de Alfonso X. En este caso, este mago con este atuendo de mago, que podía haber salido de una película de Disney, está recibiendo un anillo en el que está engastado ya la piedra con su representación, es decir, el talismán, pero a pesar de que está haciendo un sacrificio, que era la otra gran seña de identidad del paganismo, que está dirigiendo sus súplicas a los astros, porque esto de aquí es Libra y esto de aquí es Mercurio, es una extraña representación de Mercurio, está dirigiendo su sacrificio a Mercurio cuando está en Libra, nada menos. Pero, sin embargo, el que le trae el anillo en el que está engastado el talismán es un ángel. Es decir, la legitimación del poder de las imágenes viene de que, igual que las imágenes milagrosas, de que el poder le viene de Dios. En este caso, a través de los mensajeros habituales en el cristianismo, que son los ángeles. Aquí vemos otra vez cómo en el libro de Astromagia los anillos son objetos de encantamientos para atraer el poder de los astros. Como ven, aquí en la iconografía de Alfonso X se reproduce ese proceso de encantamiento, digamos, de traer poder sobre los talismanes. Primero se recoge la piedra en cuestión bajo la influencia de un astro determinado, después se ve, en este caso es una imagen de la luna, una imagen también muy extraña, de origen indio, de la luna. Los talismanes de la luna, en los textos se describe cuáles son las imágenes que tienen que ser grabadas en los talismanes en cada uno de los días lunares. Y finalmente los encantamientos que se hacen para grabar en esas piedras esas imágenes que finalmente lo que conllevan es que el poder que atrae el mago sobre las imágenes proviene del ángel y por tanto de esa manera es un poder lícito. Como vemos aquí, otra vez, este poder viene de los ángeles, pero en este caso ya no con imágenes bidimensionales, sino incluso con imágenes tridimensionales. Es decir, la licitud de este tipo de imágenes, sin duda, sería vista por los contemporáneos como absolutamente contraria a la religión. Sin embargo, en Alfonso X confluyen estos dos aspectos, digamos, la magia que nosotros podríamos llamar la magia culta, con la imagen religiosa, el poder de la imagen religiosa. ¿Cómo confluyen y qué relevancia, qué importancia tiene una corriente sobre otra? Es decir, realmente la magia astralárabe tiene una importante influencia en que exista una revalorización de la imagen, que se recobre, por así decir, la idolatría pagana en la Baja Edad Media. Es difícil de decir cuándo hay influencias directas y cuándo no, pero evidentemente en el caso de Alfonso X confluyen esos dos tipos de imágenes. Podemos decir por lo menos eso porque los manuscritos los patrocina Alfonso X. Pero hay algunos testigos textuales que son particularmente interesantes, que denotan que en algunos momentos de la Edad Media, por lo menos, se consideró que las imágenes paganas podían ser animadas con efectos, o digamos, por medios mágicos, ¿no? Hay un ejemplo famoso, del que yo he hablado en alguna ocasión, de una imagen de la Virgen que en Chartres se viene a ser animada por medios teúrgicos, es decir, un encantamiento, un ceremonial religioso en el que un monje lo que pretende es traer a la vida a la Virgen, y entonces utiliza un método mágico antiguo, la teurgia, para tratar de traerla a la vida. Pero hay otros casos más sutiles, más difíciles de interpretar, a lo mejor, como es este poema que escribe a principios del siglo XIV un astrólogo, nigromante, que terminará precisamente por escribir estas cosas, terminará en la hoguera, y que nos indica que existe una cierta corriente que relaciona
las imágenes de culto con las imágenes mágicas, las imágenes construidas en un momento astrológicamente determinado. Leo muy rápidamente, dice, así le dice a su discípulo que toma ejemplo como aquí te demuestro. Son dos figuras de un hombre beato y santo, de igual belleza a nuestros ojos, hechas por Giotto, como te digo, a horas distintas. Una se adora y alaba con grandes cánticos, mientras que la que está junto a esta no recibe honores. Es decir, el elemento crucial no es la capacidad del artista de hacer obras bellas, que ya Giotto en ese momento es el artista por antonomasia, ni la capacidad del artista de hacer una imagen, digamos, mimética, lo más bella posible y lo más parecida al original, teóricamente, posible, sino que el poder de la imagen tiene su fundamento en la hora en la que está hecha, es decir, si está hecha en el momento astrológicamente adecuado, si esa imagen está hecha en el momento astrológicamente adecuado. Es decir, que sí que vemos momentos en los que confluyen estos dos tipos de tendencias, digamos, la idolatría pagana, que es una tendencia que subyace durante toda la Edad Media, el temor a que las imágenes paganas puedan cobrar vida, que se atribuye a los demonios, y mientras que en el siglo XIII, cuando se recobra el poder de las imágenes, la creencia en el poder de las imágenes cristianas, la diferencia va a residir fundamentalmente en que ese poder proviene del propio Dios a través de sus ángeles y por eso que estas imágenes son lícitas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Momento de preguntas. Están nuestros dos ponentes de la mañana, Rocío y Alejandro. Si tienen preguntas, en los laterales tendremos los micrófonos y, por favor, utilicen el micrófono para que se pueda grabar. Gracias. A ver, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Rocío, que me he quedado un poco así contrariado, porque estudié unas cosas y supongo que debo estar equivocado. A ver, lo de que ha contado usted de San Lucas, sí. Usted sabe que San Lucas fue evangelista y no apóstol. San Lucas parece ser que fue apóstol o acompañante de San Pablo. San Lucas no vivió, escribió los evangelios a partir del 70 o el 80. Posiblemente no conoció, yo no lo sé, a Jesús, posiblemente. Él escribió por la tradición. Entonces, María murió al año 50. Sí, es así. Entonces, a mí no me cuadran un poco las fechas y a lo mejor supongo que tiene usted razón. No cuadra, por lo ¿no? que yo estudié, yo creo que se me explicó que me dijeron que se dice que San Lucas pintó a la Virgen y al niño porque es el único evangelista que cuenta la vida de María y del niño, por nada más. Entonces, por tradición, se cree eso. Pero posiblemente ni San Lucas vivió la época de... Bueno, no conoció ni a María ni a Jesús. Simplemente era eso. Y digo, es que yo tampoco, a lo mejor me equivoco yo también. No. Y le agradezco la pregunta porque me he saltado ese trozo de la conferencia. Por supuesto que San Lucas no vivió... es decir, la creación de las identidades de los evangelistas es lenta, hay todo un proceso. Pero bueno, en el siglo VIII en Bizancio se creían que había sido San Lucas y punto. La otra, ¿por qué San Lucas? No solo porque es el único que cuenta... no solo porque es el único que cuenta la infancia de Cristo, sobre todo porque es el único que cuenta la encarnación, que eso es importantísimo, porque si Cristo se encarnó, es importantísimo para la teoría de la imagen, es decir, si Cristo se encarnó, se hizo carne visible, hay que pensar que en el debate iconoclasta los iconoclastas casi rozaban el monofisismo, ¿no? No llegaban a negarla de todo, pero que Cristo tuviera dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, que una naturaleza espiritual no se podía representar en imágenes. Y en cambio, la idea de la encarnación está detrás
de buena parte de la teoría de la imagen sagrada. Se encarna y se encarna en madera, que es material orgánico, o se encarna en pergamino. Es que en el fondo, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque tiene usted toda la razón de conocimientos bíblicos que yo aquí he obviado, y que, porque me refiero a la tradición ya del siglo VIII. Pues sí, me salté eso. Bueno, y San Lucas no era boticario. No, es tradición también, ¿no? Es tradición porque también lo hacen boticario y entonces sabría hacer pinturas. Yo quería preguntar, la influencia de la devotio moderna sobre las representaciones de San Lucas. No sé dónde está. Estoy aquí, perdón. Perdón, profesores. La influencia de la devotio moderna sobre las representaciones de San Lucas y el distanciamiento respecto a la Virgen es una cuestión que se me pregunta, nada más. Sí, bueno, claro. La devotio moderna tiene mucho de relación personal e imaginativa con... ¿no? En concreto la palabra creo que sería meditación, ¿no? Meditación sobre la imagen o meditación sobre un texto. Y yo creo que María de Borgoña está meditando sobre su libro de horas, el pasaje, y por eso lo ve a través de la ventana. Por supuesto que tiene que ver. Es decir, no usé el término porque soy medieval. Quiero decir, no me gusta que le llamen devotio moderna. Perdón, a lo mejor el término sería mejor usar contemplación, porque es cuando... Sí, contemplación. No es una cosa mental, sino que es una representación visual. Sí, contemplación podría ser mejor. Sí, sí. Los ojos espirituales, lo que diría Agustín, lo están viendo con los ojos espirituales y no con los carnales, ¿no? ¿Tienen hambre? Bueno, parece que los hemos dejado cao ya, ¿no? Que es la hora de comer. Hay hambre, ¿no? Ya hay hambre a las 2, que es la hora de comer. Bueno, pues muchas gracias, muy amables.